Muy buenas tardes, damas y caballeros. El tema de esta semana es el contrato individual de trabajo, contenido en el artículo 1 hasta el artículo 47 del Código de Trabajo. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? Es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta. Los elementos constitutivos del contrato de trabajo son la prestación del servicio personal, la remuneración o salario y la subordinación. Los requisitos que se necesitan para contratar son tener la mayoría de edad, que para el Código de Trabajo se adquiere a los 16 años, tal como lo establece el artículo 17. Que sea libre, es decir, que el trabajador decida por voluntad propia trabajar, ya que el trabajo forzoso está prohibido, y que sea lícito la actividad para la cual se está contratando. ¿Qué es un trabajador? Un trabajador es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato de trabajo. ¿Pero qué es un empleador? El empleador, en cambio, es la persona física o moral a quien le he prestado el servicio. ¿Qué es una empresa? Una empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y un establecimiento es la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma, se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Los contratos que se someten al régimen especial de trabajo que dispone el Código son los domésticos, el trabajo del campo, el trabajo a domicilio, el transporte, los vendedores, los viajantes de comercio, los minusválidos, entre otros. Estos son llamados contratos sometidos a un régimen especial porque, aunque están contenidos en el código, se diferencian en su tratamiento con los contratos normales. ¿A quiénes no se le aplica el Código de Trabajo? No se le aplica a los trabajadores liberales que ejercen su profesión de manera independiente, a los comisionistas y los corredores, a los agentes y representantes de comercio, a los arrendatarios y a los parceros de los propietarios. ¿Qué es un intermediario? Un intermediario es toda persona que, si es representante conocido del empleador, interviene por cuenta de este o del empleador en la contratación de los servicios de uno o varios trabajadores. También pueden ser intermediarios los que contratan trabajadores para ser utilizados en trabajo de la empresa de otro. ¿Quiénes no son intermediarios sino empleadores? Bueno, los que contratan obras o parte de obras en beneficio de otro para ejecutarla por cuenta propia y sin sujeción a esta. ¿Cómo se forma el contrato de trabajo? Pues bien, el contrato de trabajo se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del mismo en toda relación de trabajo personal. Es decir, que desde que una persona inicia a prestar un servicio personal a otra, se presume que existe el contrato de trabajo entre ellos. ¿Cómo se prueba la existencia del contrato de trabajo? Según lo que dispone el artículo 16 del Código de Trabajo, las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación, puede probarse por todos los medios. Esto significa que en derecho laboral existe la libertad de prueba. Se exime o libera de la carga de la prueba al trabajador sobre aquellos hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la obligación de comunicar, de registrar y conservar según lo dispone el Código de Trabajo, como son las planillas, carteles, el libro de sueldos y jornales, etc. ¿Cómo se prueba la existencia del contrato de trabajo? Bien, continuación. El menor de edad no emancipado, mayor de 14 años y menor de 16, puede celebrar contrato de trabajo con la autorización de su padre y madre, o de aquel de ellos que tenga sobre el menor la autoridad, o a falta de ambos, padre de su tutor. En caso de que no tenga ni padre ni tutor, puede autorizarlo el juez de paz del domicilio del menor. El contrato escrito. Tanto el empleador como el trabajador puede exigir que el contrato verbal se formalice por escrito. En caso que una de las partes se niegue a que se realice por escrito, puede dirigirse al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones como para que cite a la otra parte para que el contrato se haga por escrito.
Del contrato por escrito se deben hacer 4 originales, uno para cada una de las partes y los otros 2 para ser remitidos por el empleador al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones en un plazo de 3 días de su fecha. Clasificación del contrato de trabajo. El contrato se clasifica en 3, que son contrato por tiempo indefinido, contrato por cierto tiempo, contrato para una obra o servicio determinado. El contrato por tiempo indefinido es aquel que los trabajadores se realizan y son de naturaleza permanente, es decir, que tienen por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y uniformes de una empresa. Para que los trabajos permanentes den origen a un contrato por tiempo indefinido, es necesario que sean ininterrumpidos, es decir, que el trabajador preste su servicio todos los días laborables sin otras suspensiones y descanso que los autorizados por la ley laboral o los convenidos entre las partes y que la continuidad se extienda indefinidamente. El contrato por cierto tiempo. Este tipo de contrato se utiliza para cuando el trabajo tiene por objeto intensificar temporalmente la producción o responde a circunstancias accidentales de la empresa o su necesidad cesa en cierto tiempo. En estos casos, el contrato termina sin responsabilidad para las partes con la conclusión de ese servicio. Si termina antes de los 3 meses contados desde el inicio del contrato, en caso de que sobrepase los 3 meses, el empleador debe pagar el auxilio de cesantía según lo dispone en el artículo 80 del Código de Trabajo. Los contratos solo pueden celebrarse por cierto tiempo en los siguientes casos: si es conforme a los servicios que se va a prestar, si tiene por objeto la sustitución provisional de un trabajador en caso de licencia, vacaciones o cualquier impedimento temporal del trabajador, y si les conviene a los intereses del trabajador. Estos contratos deben redactarse también por escrito. Los contratos por cierto tiempo que se celebran fuera de los casos más arriba enumerados o para burlar la ley se consideran celebrados por tiempo indefinido. Los contratos para una obra o servicio determinados. Este tipo de contrato solo debe celebrarse cuando lo exige la naturaleza del trabajo, es decir, la construcción de una casa, de un edificio, la instalación de un servicio, etc. Los contratos relativos a trabajo que por su naturaleza solo duren una parte del año terminan sin responsabilidad para las partes. Pero si los trabajos se extienden por encima de los 4 meses, el trabajador tiene derecho a la asistencia económica que establece el artículo 82. Cuando el trabajador labora sucesivamente con un mismo empleador en más de una obra determinada, se reputa que existe entre ellos un contrato por tiempo indefinido. ¿Qué se entiende por labor sucesiva? Cuando un trabajador empieza a laborar en otra obra del mismo empleador, iniciada en un periodo no mayor de 2 meses después de concluida la obra anterior. Se reputa como contrato por tiempo indefinido el de los trabajadores pertenecientes a cuadrillas que son intercalados entre varias obras a cargo del mismo empleador. Los derechos y obligaciones resultantes del contrato de trabajo. El contrato obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conforme a la buena fe, la equidad, el uso o la ley. Son nulas las cláusulas que tenga por objeto la renuncia o limitación de los derechos que acuerda la ley en beneficio de los trabajadores, y el contrato de trabajo se ejecutará como si tales cláusulas no existieran. La principal obligación del trabajador, ¿cuál es? Desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero en la forma, tiempo y lugar convenido y bajo la dirección del empleador o de su representante a cuya autoridad está sometido en lo concerniente al trabajo. Otras obligaciones del trabajador, ¿cuáles son? Someterse al reconocimiento médico a petición del empleador para comprobar que no padece ninguna incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo. Asistir con puntualidad al lugar que deba presentarse para prestar su servicio y desempeñarlo en la forma convenida. Observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador.
comunicar a su empleador o a su representante las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores o el empleador. Prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o bienes del empleador estén en peligro. Observar una buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente. Conservar en buen estado los instrumentos e útiles que se le faciliten para el trabajo y evitar desperdicio innecesario en la manipulación de los materiales y devolver al empleador lo que no usaron. Prohibiciones a los trabajadores. Le está prohibido a los trabajadores presentarse al trabajo en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. Está prohibido portar armas en cualquier clase durante las horas de labor. Prohibido hacer colecta en el lugar en que prestan servicio durante las horas de trabajo. Usar los útiles y herramientas suministradas por empleador sin autorización. Extraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles del trabajo, materia prima o elaborada sin permiso del empleador. Y hacer durante el trabajo cualquier tipo de propaganda política o facultades del empleador. El empleador tiene la facultad de dirección, que debe ejercerla con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a la exigencia de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejoría de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. También tiene la facultad para introducir los cambios que sean necesarios en la modalidad de la prestación, siempre y cuando que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Tiene también la facultad para aplicar las siguientes medidas disciplinarias, como es la amonestación, la anotación de la falta con valoración de su gravedad en el registro del trabajador. Obligaciones del empleador. Este debe mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias. Debe proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos preventivos que indiquen las autoridades sanitarias en virtud de la ley en caso de enfermedades epidémicas. Debe observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y material de trabajo. Debe instalar para el servicio de los obreros por lo menos un botiquín de primeros auxilios. Proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales e instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo convenido sin que le exija alquiler por ese concepto. También debe pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. Guardar al trabajador la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores, entre otras obligaciones que dispone la ley, los convenios colectivos y los reglamentos interiores de la empresa. ¿Qué prohibiciones tiene el empleador? Pues se le está prohibido exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo. También está prohibido obligar a los trabajadores a que compren sus artículos de consumo en tiendas o en algún lugar determinado, hacer colectas y suscripciones en el centro de trabajo, influir para restringir el derecho de los trabajadores a ingresar o no en un sindicato o a retirarse de aquel a que pertenecen. Le está prohibido influir en las actuaciones políticas o en las creencias religiosas de los trabajadores. Y también se le prohíbe presentarse en las fábricas, en taller o establecimiento en estado de embriaguez o en cualquier otra condición similar, entre otras prohibiciones. Muchas gracias y hasta la próxima semana.